Bien, nuevamente bienvenidos al curso eh, de materiales de fabricación. Ya hoy vamos a realizar un pequeño repaso con respecto a esto de las propiedades de los materiales. Vamos a ser un poco más específicos de lo que hay, de lo que había. Eh, con esto finalizamos nuestros encuentros asincrónicos. Van a encontrar material colgado en su curso para que puedan ir a repasar todo lo que hemos visto con respecto a esta temática. ¿Qué es lo importante? Lo importante de esta asignatura fue que ya vamos a tener claridad sobre cómo debemos escoger los materiales y cuáles deberían ser esas características especiales para que nosotros vayamos a transformarlos. No se les olvide que esto va a ser su diario vivir como ingenieros industriales que van a hacer. Entonces, deben tenerlo consigo, saber que todo material genera materias primas y estas materias primas van a generar productos finales, pero que este producto final pues va a tender a ser una parte importante del material que escogimos para poder ser elaborado. Bien, hoy vamos a hablar nuevamente, entonces vuelvo y le repito, propiedades de los materiales, porque es importante repasarlo, es importante que lo tengamos con claridad y sepamos qué es lo que vamos a mostrar. Entonces estos materiales vamos a volver a hablar que tienen diferentes tipos de propiedades. Unas que son tecnológicas, otras que son físicas, otras que son químicas. ¿Listo? Dentro de las propiedades de los materiales también vamos a hablar sobre tipos de propiedades como tal y vamos a especificar que las físicas vamos a encontrar que se encuentran físicas puras, mecánicas y térmicas. ¿Listo? Dentro de las tecnológicas, que era lo que estábamos hablando aquí, las propiedades tecnológicas, estas propiedades a las cuales vamos a hacer referencia se encuentran la maleabilidad, la ductilidad, la fusibilidad y la soldabilidad. ¿Listo? Entonces empezamos hablando. Propiedades tecnológicas 1. Maleabilidad. ¿A qué estaremos haciendo referencia cuando hablamos de maleabilidad? Entonces básicamente es la facilidad que presentan algunos materiales para extenderse en láminas cuando se los comprime. Maleable significa poderlo manejar adecuadamente, como a partir de un lingote de cualquier tipo de metal, utilizando la herramienta adecuada, lo puedo extender hasta convertirlo en una lámina, dependiendo de su grosor final. Entonces, a esto es a lo que vamos a llamar maleabilidad. La ductilidad. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de ductilidad? Entonces, es la capacidad que van a tener todos estos materiales, ¿listo? De poderse transformar en hilos cuando se estiran. Es decir, es la forma en que yo cuando realizo la transformación de algún tipo de metal, algún tipo de material específico, como podría ser también el plástico, al momento de ser estirado, pues se va a convertir en un hilo. Entonces hablamos muy seguramente del alambre, hablamos muy seguramente del nylon, hablamos de los cables, en fin, una gran variedad de productos que son utilizados en la industria y que permiten que estos tengan ductilidad para poder ser procesados de alguna forma. Propiedades tecnológicas 2. La fusibilidad. ¿Listo? Esa es básicamente la capacidad que tienen algunos materiales de pasar del estado sólido al líquido. ¿Listo? Como su nombre lo indica, fusibilidad habla de fusión. Es decir, cómo yo puedo fusionar un metal para hacerlo mucho más fácil de manejar, incluso de moldear, como lo habíamos visto con anterioridad, como lo hacían los antepasados, para poder elaborar implementos, adornos y armas. Entonces, la fusibilidad, paso de sólido a líquido, que al enfriarse vuelve y se solidifica. Bien, la soldabilidad. Aquí haremos referencia con la soldabilidad. Entonces hablamos que es la facilidad que presentan algunos materiales para ser soldados. Aquí es algo importante
debemos hablar que cuando estamos utilizando un metal específico, pues también debería existir un material de soldadura específico para poderlo desarrollar o para poderlo hacer. No es lo mismo la soldadura para hierro que la soldadura para aluminio, ¿sí? Porque estos requieren de unos procesamientos diferentes. Es así, entonces, como al momento de realizar esta o de buscar esta propiedad de soldabilidad, ¿listo? Debemos conjugar que debemos ir a soldar prácticamente los mismos metales, las mismas que tengan las mismas características para evitar que en algún momento, por si tenemos diferentes materiales, uno de los dos, pues entonces presente deterioro o ya no nos sirva para poder elaborar el producto que estamos buscando y que estamos deseando. Ya hablamos entonces de las propiedades ahora mecánicas. Estas propiedades mecánicas básicamente las tenemos con la dureza, la tenacidad y la elasticidad. ¿Listo? Entonces, propiedades mecánicas. Hablamos de propiedades mecánicas a la que hace referencia a la dureza y que es la resistencia que pone un material a ser rayado. ¿Listo? Uno de los principales materiales que posee una dureza extrema es el diamante. Solamente se puede tallar el diamante con más diamantes. Por eso es importantísimo que tengamos claridad sobre este tipo de propiedad de los materiales, y es la dureza. Bien, asimismo podemos hablar de la tenacidad, y la tenacidad no es otra cosa que la capacidad de un material de aguantar golpes sin romperse. ¿Listo? Entonces básicamente es como el material puede ser moldeado también, ¿cierto? Bajo golpes o bajo el molde producido por otro elemento, y sin necesidad de romperse o de fraccionarse en ningún momento. Entonces es una buena propiedad que tienen estos elementos. La elasticidad. Bien, la elasticidad es la capacidad de un material de recuperar su forma después de haber sido sometido a fuerzas deformantes. Entonces, ¿qué tipo de fuerzas podríamos encontrar? De estiramiento, de compresión, de mirar cómo puede también soportar a la torsión. ¿Listo? Entonces, no se les olvide que es muy importante que este elemento, para poder hablar de elasticidad, debe recuperar su forma original. ¿Listo? Es decir, eh, no se iría a trozar, no se iría a deformar, ni tampoco perdería las propiedades iniciales en el momento mismo de la elasticidad. Lo veíamos en uno de los videos de las sesiones anteriores que habíamos visto que están en la actualidad creándose algunos tipos de elementos especiales de la familia de los metales en los que dependiendo de la temperatura de otra sustancia con las que los hagamos reaccionar, pues estos volverían a su estado original o a su estado inicial. Entonces terminaría siendo una buena propiedad esta elasticidad con respecto a las propiedades que tienen otros materiales necesarios para las transformaciones. Propiedades físicas. Hablamos entonces de propiedades físicas cuando tenemos densidad, ¿listo? Y conductividad eléctrica. Entonces, miremos lo que es la densidad. Dice, densidad es la cantidad de masa que tiene un material por unidad de volumen. ¿Listo? Entre más denso un material, es más difícil de poder ser eh, penetrado o introducido por otro tipo de material. Es importante saber que estos materiales que poseen una densidad alta, generalmente también tienen un peso adicional, un peso elevado. Sin embargo, esto no termina siendo una constante para todos los materiales, pero sí la generalidad de ellos. No se les olvide que nosotros también podemos hablar del agua como un material importante. Por ende, la densidad del agua es importante establecerla, si bien esta va a permitir o no va a permitir que elementos de menor densidad que el agua pues puedan fundirse con facilidad
y asimismo los que tienen mayor cantidad de masa va a permitir o va a tener una menor resistencia al sumergirse dentro de esta. ¿Bien? La conductividad eléctrica. ¿Qué es esta conductividad eléctrica? Entonces hablamos que es la capacidad que tiene un material para transmitir la corriente eléctrica. ¿Sí? Generalmente esto eh, es utilizado comúnmente en la industria electrónica y eléctrica para poder elaborar nuevos productos que puedan facilitar la vida diaria. Entonces es así como en un principio habíamos hablado que el cobre era un elemento muy importante para poder transmitir corriente eléctrica. Sin embargo, con el paso de los años se empezaron a detectar nuevas alternativas donde tuviesen que pasar como el oro, el mismo, el mismo aluminio y materiales nuevos o inteligentes, que era lo que se hablaba en la sesión anterior, que permitían que existiera una conductividad eléctrica mejor a la que se obtenía con el cobre. Hoy en día pues son innumerables los elementos que se pueden fabricar y que pueden mostrarnos unas bondades mucho mejores a las del cobre, sin necesidad de producir un cambio energético como lo que sí se podría obtener con el cobre. Quiere decir que si yo puedo utilizar un material para transmitir corriente eléctrica de un lado a otro sin tener desperdicio de energía térmica, ese sería un buen conductor eléctrico y el cual digamos que tendería a irse todos estos procesos productos para desarrollar tecnologías de punta y tecnologías nuevas. Propiedades térmicas. Hablamos de propiedades térmicas cuando tenemos conductividad térmica, ¿listo? Algo diferente a la conductividad eléctrica. Conductividad térmica, la dilatación y la temperatura de fusión. Entonces, propiedades térmicas. Decimos así entonces que la conductividad térmica es la facilidad que presenta un material para conducir el calor, al igual que, al igual que hablábamos de los materiales que podían conducir la corriente eléctrica. Aquí tendríamos algunos que van a permitirla con facilidad que se presente o que puedan conducir el calor de un espacio a otro. También muy utilizado ahora para aquellos sitios donde las temperaturas son muy complicadas, para poder elaborar materiales o para poder elaborar productos que permitan que estos eh, diezmen las necesidades de quien los va a utilizar y poder crear un confort específico en un determinado momento, en un determinado espacio. ¿Listo? Dilatación térmica. Entonces aquí vamos a hablar que es el aumento de volumen que experimentan los cuerpos cuando se calientan. Esta dilatación térmica la podemos sencillamente identificar cuando el metal es expuesto en el sol y sencillamente este se va a expandir, sus moléculas van a tender a separarse un poco más, dado que están absorbiendo energía del sol, energía calorífica. Entonces a esto se le llama energía dilatación térmica, aquellas que pueden experimentar un volumen y que sencillamente se puede ver y experimentar cuando se encuentran calientes. Adicional, les podría decir que un ejemplo claro es sencillamente cuando se le produce o la luz del sol calienta una de las puertas y esta es completamente de metal, vamos a tener una cierta resistencia a poderla abrir o cerrar. Aquí es cuando podemos hablar claramente de esta dilatación térmica. ¿Listo? Temperatura de fusión. Temperatura de fusión es la temperatura a la que un material pasa del estado sólido al líquido. ¿Listo? Es muy importante que lo podamos aquí tener claro, que ya es el cambio de temperatura de este material va a permitir que podamos realizar algún tipo de cambio de estado de la materia, como ya lo hemos visto con anterioridad, y sencillamente es el derretimiento del material que puede ser moldeado, puede ser llevado para poder ser tratado o modificado en cuanto a sus condiciones físicas, para luego, entonces, cuando al ser enfriado, este pues ya termine teniendo
una forma específica que es la que vamos a requerir en determinado momento. Propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas vamos a encontrar una muy interesante que va a ser la resistencia a la corrosión. ¿Listo? ¿Y qué es la resistencia a la corrosión? Es la resistencia que opone a un material a ser oxidado. Oxidado significa que interactúe con el oxígeno. ¿Y por qué? Todos sabemos, conocemos que un material como el hierro, al encontrarse en contacto con la lluvia, es decir, el agua, hidrógeno más oxígeno, va a presentar una degradación, y esta degradación se le va a llamar corrosión, es decir, se va a convertir en un material completamente diferente, un material que va a perder las propiedades iniciales del hierro. Entonces, por eso a esto lo llamamos como propiedad química resistencia a la corrosión. No solamente vamos a ver cómo la corrosión existe en el contacto del hierro con el agua, sino al contacto de muchos materiales, como por ejemplo los metales con algunos tipos de ácidos. Estos ácidos generalmente pues son fabricados o elaborados para poner a prueba otros metales, para probarlos, qué tan originales son o qué tan puros son para poderlos tratar y poderlos llevar a un procesamiento específico para poder elaborar un producto necesario para el ser humano. ¿Listo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es un taller. eh, Vamos a empezar a cambiar de un lado a otro nuestras diapositivas para poder determinar y poder llevar a cabo este taller que pues muy seguramente ustedes tan pronto terminemos la exposición van a tener un tiempo prudencial. Este lo vamos a hacer hoy de forma asincrónica, que es independiente a todos los que ustedes ya han elaborado y que se les ha colocado, se les ha dejado aquí en este curso, en el material adicional, pero aquí vamos a hacerlo de forma dinámica, ¿listo? Entonces, decimos que vas a contestar unas preguntas y están relacionadas con las propiedades de los materiales y su uso habitual. En cada pregunta se ofrecen 4 respuestas. Escoge la que consideres adecuada pinchando sobre ella con el ratón. Entonces aparecerá un mensaje para que compruebes si tu opción es la correcta. Para continuar, pincha con el botón o con el ratón sobre el mensaje. ¿Listo? Entonces, pues vamos a iniciar. Dice, ejercicios de comprensión 1. La tenacidad. Decimos entonces que la tenacidad, ¿qué es? La dureza de un material, la falta de forma de un material, la resistencia a los golpes sin romperse, la terquedad de un material. ¿Listo? Bien. Después de un tiempo, podemos decir que la tenacidad es la resistencia a los golpes sin romperse. Vamos a buscar entonces esta respuesta. Esto les dije que nos íbamos a devolver. Tenacidad es la capacidad de un material de aguantar los golpes sin romperse. Muy bien para todos aquellos que contestaron la pregunta adecuada. Siguiente. El vidrio es un material muy blando, muy duro, muy tenaz, muy elástico. ¿Qué creen ustedes que podría ser entonces el vidrio? Muy blando, muy duro, muy tenaz, muy elástico. No se les olvide, el anterior, ¿cuál era? Elástico no es, ¿cierto? Elástico no es. ¿Por qué? Porque sencillamente no lo podemos estirar. Tenaz, miremos a ver qué era tenaz. Habíamos dicho que la capacidad de un material de aguantar el golpe sin romperse. Sencillamente, tenaz no es. Si golpeamos un vidrio,
pues muy seguramente vamos a ver cómo se fractura y se rompe. Muy blando. El vidrio es muy blando. Blando es cuando estamos hablando que podemos darle forma diferente a este material. Por consiguiente, no es blando. La respuesta correcta es muy duro. ¿Listo? Muy duro. Un azulejo es un material. Volvemos a lo mismo. El azulejo es un material. El azulejo, estamos hablando de las baldosas de cerámica que encontramos. Muy blando, muy duro, muy tenaz, muy elástico. Volvemos nuevamente. Elástico no es, tenaz no es, lo golpeamos y se puede romper. Muy duro, no es muy duro. Muy blando, sí es muy blando. La respuesta correcta es blando. La propiedad más destacada de la madera de pino es. La propiedad más destacada de la madera de pino es. ¿Qué creen ustedes? Su blandura, su dureza, su elasticidad, su soldabilidad. Iniciamos nuevamente. Su soldabilidad no lo es. Solamente podemos soldar materiales que tienen composiciones metálicas. ¿Listo? Elasticidad. En ningún momento podemos realizar puntos de estiramiento, encogimiento, ¿cierto? De la madera. Su dureza. Eh, la madera no es blanda. A pesar de ser pino, no es blanda. No es dura, perdón. Su blandura, efectivamente, porque la podemos transformar en otros productos nuevos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. La propiedad más destacada del aluminio es su dureza, su fragilidad, su plasticidad, su resistencia a la corrosión. Bien, vamos a hablar que su resistencia a la corrosión no es, dado que como buen metal que es, puede reaccionar a un ácido específico. Su plasticidad. Su plasticidad podría ser. Su fragilidad. Definitivamente no es frágil el aluminio. Precisamente por eso es utilizado en diferentes procesos para elaborar productos de toda índole. Su dureza no es duro, lo podemos romper con facilidad. Por ende, aquí el adecuado sería su plasticidad, es decir, podemos realizar movimientos, podemos realizar algún tipo de procesamiento donde su maniobrabilidad, su disposición para ser trabajado es la mejor. Bien. Sigamos. Un material que se rompe con facilidad es un material blando, tenaz, frágil, soldable. Vamos a intentarlo nuevamente. Un material que se rompe con facilidad es un material soldable. No, no estamos hablando de una propiedad, ¿cierto? Blando. Un material que se rompe con facilidad es un material blando. No necesariamente. Pueden ser materiales duros que se pueden fraccionar o
o dividir fácilmente. Tenaz. Tenaz no se les olvide que la tenacidad es la propiedad que tiene un material para no romperse con golpes. Nos queda frágil. Entonces, esta es la respuesta correcta. Un material que se rompe con facilidad es un material frágil. Bien, chicos, básicamente aquí lo que hemos tenido es la presentación de una asignatura que se llama Materiales de Fabricación, donde lo que intentamos fue ir desde la parte cronológica, donde encontramos que distintos materiales han sido descubiertos, han sido trabajados, muchos ya han dejado de ser utilizados para, para tratar de manejar otros diferentes. Sin embargo, siempre tendremos una constante, y es la necesidad del hombre para poder reaccionar ante estos materiales, para poder buscar la mejor forma de utilización, para poder suplir necesidades que se hayan tenido en determinado momento. La iniciación de la búsqueda de materiales del hombre, vuelvo y lo reitero, se inició con la piedra. ¿Listo? Esta piedra que tanto beneficio le trajo al hombre, que le sirvió como vivienda, que le sirvió como protección, que le sirvió como herramienta, que le sirvió como material indispensable para poder buscar su bienestar, para mantenerse como tal vivo, es decir, no permitir que la misma naturaleza pudiera dominarlo, sino empezar a dominar la naturaleza. ¿Listo? Y abordamos todas aquellas materiales que en determinado momento y en algún punto empezaron a dar o utilizarse para darle beneficio al hombre. Pasamos también nuevamente por la madera, que el hombre muy seguramente no se dio cuenta que al realizar este uso tan indiscriminado, pues empezaríamos a tener indicios que se nos iría a terminar. Hasta ahora estamos tomando conciencia de esto, por consiguiente ya la madera pues va a tender a un segundo plano en cuanto a su utilización. Ya los bosques actualmente se encuentran custodiados, se encuentran protegidos por los estados. Se ha intentado realizar, eh, cambiar o sustituir estos árboles en algunos espacios específicos o para poderlos eh, sacar como espacios para poder realizar el sembrío o sembrar alimentación. Sin embargo, ya como madera no ha servido, no ha utilizado, no se ha vuelto a utilizar, también por las bondades que presentan algunos otros materiales. Es así que la madera entonces, que también tiene algunas características adicionales, unas mejores que otras, unas que tienen mejores propiedades que las otras, pues básicamente ha decaído, y con la puesta en marcha del consumo, de este consumo que tiende a ser responsable, diciendo que si tomo de la naturaleza, muy seguramente debo volver o devolver a la naturaleza en mayor proporción de lo que he tomado. Luego encontramos todos los metales que ya hemos hablado, con todos estos metales que se ha trabajado, que ha trabajado el hombre, haciendo innumerables eh, elementos que también le van a permitir eh, buscar comida, hacer recolección, defenderse, también le sirve para hacer resguardos. Una inmensidad, no se les olvide que a partir de este momento del manejo de los metales empezamos a tener industrialización,
por allá en la época de la primera revolución industrial, lo que se hizo fue expandirse, buscar nuevas rutas, eh, realizar intercambios, ¿listo? Se formó entonces así el comercio para que ahora luego, sencillamente, empecemos también a tener inconvenientes con el procesamiento de metales dada su escasez. Continuamos luego con el descubrimiento, uno de los descubrimientos que cambiaría la vida de los seres humanos, y es cuando encontramos los yacimientos de petróleo, de los hidrocarburos. Aquí, después de unas extensas eh, procesamientos de disminución o de refinamiento, lo que se hace es obtener innumerables productos que aún hoy se vienen consumiendo, se vienen tomando para luego ser de alguna otra forma desechados. No se les olvide que todos estos productos que utilizamos de la refinería del petróleo, pues básicamente los convertimos en otro tipo de energía. También vimos cómo a partir de este momento y que nos dimos cuenta que el uso indiscriminado del petróleo empezó a generar problemas medioambientales, empezó a producir el hecho de que nosotros empezamos a tener el calentamiento de nuestra tierra, empezamos a cuestionarnos de cómo poder hacer para cambiar esta, este resultado final. ¿Listo? Buscamos entonces la producción de energías alternativas, pero sin embargo lo que más importante, lo más importante que podemos darnos cuenta aquí, ver aquí, es que estas energías alternativas responden desde el inicio al hecho que tenemos un sol y que basado en este sol nos va a permitir cambiar o transformar esta energía en todo lo que nosotros querramos. ¿Listo? Entonces encontramos las distintas tipos de energía alternativas como la mareomotriz, ¿listo? La geotérmica, la solar, la energía generada por el agua, ¿listo? Por las hidroeléctricas, que nos van a permitir entonces realizar una buena sustitución. Ya tenemos baterías con metales y con elementos muy importantes que responden ambientalmente muy bien, con los cuales podemos realizar algún tipo de cambio en cuanto al consumo de energía, si estamos hablando de energía eh, que es transformada que es transformada y que se obtenía por la degradación del petróleo. Luego saltamos a los nuevos materiales. Estos nuevos materiales pues básicamente se encuentran en lo que ahora llamamos materiales responsables, como lo podría ser los aglomerados, que no es otra cosa que reciclar la madera, hacerla que vuelva a tener vida, ¿cierto? También el corcho que ha mostrado sus bondades, extraído de un árbol que se llama el alcornoque, permite también tener aislantes térmicos, aislantes eléctricos, que muy seguramente tenemos la posibilidad de conocer, y otros materiales que muy seguramente empecemos a ver cómo dentro de algunos espacios específicos como la medicina empiezan a ser eh, sustituidos y empiezan a ser utilizados para el bien de los demás. Es así entonces que vemos cómo eh, la medicina se apropia de la generación de estos nuevos materiales para, como siempre lo hemos hablado y desde un principio, el beneficio del ser humano, para que pueda vivir con tranquilidad, para que pueda suplir sus necesidades. Si tiene problemas físicas, este hombre poder tener la posibilidad de responder ante todo mediante el trasplante de algún tipo de órgano, algún tipo de hueso, que son elaborados con materiales que el mismo hombre ha encontrado o que ha producido, y que el cuerpo humano lo ha aceptado y le ha permitido tener a todas aquellas personas una mejor calidad de vida.
hablamos de los biomateriales que terminan siendo importantes. Ya por último, vamos a hablar entonces de lo que vimos, de los materiales inteligentes, todos estos materiales que pueden absorber calor, absorben la temperatura, el calor, absorben los colores, la luz, absorben e irradian algún tipo de sensación lumínica o sonora a los que vamos a llegar algún día a tener en nuestra vida diaria y que vamos a utilizar. Algunos vehículos ya cuentan con esos materiales inteligentes que nos hacen la vida más fácil dentro de nuestras mismas casas, en los celulares que utilizamos, en los aparatos electrónicos que tenemos en nuestras casas. Tenemos una gran cantidad de materiales nuevos e innovadores, materiales que facilitan la vida. Bien, la verdad ya no me resta más sino agradecerles a ustedes la atención. Eh, Estamos aquí para poder dar conocimiento y para poderles entregar eh, de alguna otra forma la forma como se deben ver estos materiales de fabricación, cómo estos van a permitir que cambiemos nuestras vidas de alguna otra forma. No se les olvide que la parte económica, la parte que hace referencia a los costos de estos materiales es importante. Saber escogerlos también es importante. Saber que los materiales por sí solos, sin la necesidad o sin la transformación por mano del hombre, pues terminarían siendo nada. Sabemos nosotros como personas, como seres humanos, que todos somos, que estos materiales, transformándolos de la mejor forma, pues nos van a servir para poder llevar a cabo innumerables procesos, innumerables productos. Nos cabe solamente decir que la buena utilización de estos productos, de estos materiales, nos va a permitir tener un medio ambiente adecuado, un medio ambiente en el que podamos disfrutar todos, no solamente, sino también nuestras próximas generaciones. Debemos ser muy responsables, debemos preservar que estos materiales eh, caminen sobre este espacio de la sustentabilidad, que no es otra cosa que si tomamos de la naturaleza recursos en la mejor proporción posible, los podamos devolver, porque no podemos buscar que todos los materiales que hemos tomado sencillamente se desaparezcan por el simple uso indiscriminado de estos. Entonces así tenemos que hacer lo posible nosotros desde ya, empezar a trabajar, empezar a mirar que los materiales son importantes, que debemos trabajarlos a conciencia y que no debemos permitir que grupos segmentados se aprovechen e intenten acabar con lo que a millones de años en la Tierra le ha hecho por formar. ¿Bien? Es así, chicos, entonces que ya daremos por finalizado el curso. Les repito nuevamente la importancia que ustedes hayan participado de estas sesiones con completa normalidad, que hayan podido desarrollar las actividades propuestas desde la primera semana, que hayan podido presentar sus evaluaciones acorde a lo que se piensa que les haya ido muy bien. Este material es para ustedes, este material es para que ustedes puedan pasar una y otra vez a verlo durante su vida académica. No se les olvide que puede que esto lo estemos viendo en los primeros semestres, en los primeros niveles, pero no quiere decir que no lo sigamos desarrollando o que no los vayamos a seguir viendo en algún momento. Van a tener ustedes asignaturas como el procesamiento, el taller de manufactura, que es tomar estos materiales y ver cómo los podemos procesar, con qué herramientas los vamos a procesar, como lo hicieron nuestros antepasados. También vamos a mirar, o se tiene que mirar cómo de una forma responsable vamos a realizar el procesamiento de estas materias primas con el control de la producción, para luego ver que en una materia que se llama legislación ambiental, ustedes
vayan y tomen todo lo que hemos visto aquí e intenten realizar gestiones óptimas para el manejo de materiales. Me alegra mucho haberlos tenido acá en este curso. Muy seguramente nos veremos en uno posterior. Muchísimas gracias a todos por la atención. Los materiales son importantes en nuestra vida y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.